Hola y bienvenidos nuevamente a nuestros Idea Edition Podcast. Y en el día de hoy tenemos con nosotros a Vladimir González. Él es contador de pequeños y medianos negocios. Y la razón por la cual hoy quise traer a alguien que se especializa en trabajar con pequeños negocios y medianos negocios es porque, como ustedes saben, este podcast está dedicado a empresarios, agentes, personas que son autoempleados y que están creciendo su empresa. La mayoría de nosotros trabajamos para nosotros mismos y poco a poco empezamos a crecer una empresa. Al principio la empresa somos nosotros, luego normalmente incorporamos y hay muchas preguntas en cuanto a qué me conviene, qué no me conviene, cómo puedo crecer más rápido, cómo se deberían de ver mis números antes de tomar el paso de quizás incorporar. Y bueno, Vladimir también nos va a hablar mucho en cuanto a cómo la industria de seguros pues tiene que ver muchas cosas en cuanto al IRS y cómo el IRS mira los diferentes productos en cuanto al seguro de Obamacare, ¿verdad? Que hay una forma que es la 1095A. ¿Qué es eso y cómo a los ojos del IRS eso puede afectar a nuestros clientes o no? Y también vamos a hablar un poco de los seguros de vida y cómo también el IRS mira pues estas inversiones que son productos que nosotros vendemos a nuestros clientes. Entonces creo que vas a obtener mucho valor de este podcast. Y bueno, Vladimir, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Jorge por invitarme. Un placer estar por aquí. Me encanta lo que tú estás haciendo. Así que, bueno, de verdad que un honor estar por aquí. No, gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, háblanos un poquito de ti, de dónde vienes, cómo llegaste a Estados Unidos, cuánto tiempo tienes trabajando ya ayudando a pequeños negocios. Bueno, de mí vine en el 2012 directo de Santiago a Orlando. Después de haber intentado diferentes negocios allá en República Dominicana, busqué la forma de venir por aquí y vine con una visa de estudiante para poder calificar para el examen de CPA. Y entre eso, trabajé para diferentes negocios pequeños y medianos como contador, como financial controller. Trabajé para diferentes firmas de CPAs, donde fui dándome cuenta cuáles son las cosas que quería desarrollar mi carrera como contador. Y siempre me ha apasionado el asunto de ayudar a pequeños negocios, viendo muchas cosas de las que a veces ellos se preocupan que no son tan necesarias y ayudándole a enfocarse en los números, cuáles son los pequeños detalles que realmente hacen o deshacen a un pequeño negocio, un pequeño empresario. Así que desde el 2012 he estado trabajando tanto en compañías grandes como compañías medianas y pequeñas. Y aquí estamos desde el 2017. He venido intentando y haciendo mi propia firma, mi propio negocio, donde ya directamente yo puedo usar mi experiencia para ayudar a estos empresarios. Y en esta oportunidad he podido lograr desarrollar una firma que es virtual, en la cual uso talento extranjero. Tengo talento que uso contadores de la República Dominicana. Excelente. En la parte de operaciones uso personas desde Colombia. Y me han estado ayudando a poder ofrecer mi experiencia de una forma que es asequible, pero a la vez pueden recibir un tipo de servicio de cualquier nivel que tendrían que buscar cuando tienen un equipo in-house. Eso es sumamente importante lo que tú acabas de decir, porque hay muchos empresarios, principalmente hispanos, que no buscan ese servicio o esa asesoría porque creen que es muy costosa. Exacto. Esto es lo que estamos tratando de hacer. De no solo llevar un mejor estilo de vida a estos profesionales en nuestros países, sino también ayudar a la comunidad hispana que se dé cuenta que son cosas que necesitan para crecer su negocio y que habemos profesionales aquí que entendemos lo que es emprender, lo que cuesta emprender y a veces necesitan ese empujón, ese consejo financiero y a veces ni siquiera financiero, simplemente de una como colega, una persona que también está empezando un negocio, cuáles son las experiencias que hemos tenido. Y nosotros nos enfocamos específicamente en el mercado hispano, o sea que ese mercado hispano es el que muchas veces tiene miedo
de acercarse a gente como nosotros porque creen, bueno, todavía no estoy a nivel de ellos, pero vamos a hablar de eso. Entiendo que vamos a hablar de eso, de dónde en cada etapa, dónde ellos necesitan ayuda, qué tipo de ayuda, dónde buscarla y que sepan que sí está disponible la ayuda que ellos necesitan en todos los niveles. Exacto, perfecto. ¿Cuándo tú crees que es el momento adecuado para un autoempleado o alguien que tenga su propio negocio o trabaje para sí mismo buscar esta asesoría? ¿En qué momento a nivel de income, de ingreso? Sí, mira, siempre se ha hablado de que cuando tú empiezas un negocio siempre tienes que tener un abogado y un contador. Y yo creo que eso es un tema que, como muchos de los contadores y abogados decimos, depende. Toda respuesta de un contador o un abogado va a ser depende. Nunca va a ser sí o no una respuesta directa. ¿Por qué? Porque depende de lo que tú estés haciendo, depende de qué tipo de negocio tú estás haciendo. Tú vas a necesitar más ayuda o no. Puedes necesitar ayuda de un contador desde el primer día. Ahora, ¿qué tipo de ayuda es la que tú necesitas? Tú necesitas una ayuda para mantenerte al día y saber que tienes registros limpios, completos para el final de año y poder tener un reporte que sea correcto para el IRS, que es lo más importante cuando tú estás empezando. Cuando tú estás empezando, y es una cosa que me choca mucho cuando muchos clientes y potenciales clientes me hacen preguntas de que, bueno, ahí vieron en YouTube o vieron a alguien hablando de que si compras un vehículo de más de 6,000 libras, entonces te lo puedes deducir del IRS. Y ya están buscando cómo comprar un vehículo, cómo comprar un equipo, cómo hacer inversiones que realmente no son necesarias en ciertos niveles de la compañía. Sino que lo más importante para un negocio empezando, y no solo empezando, incluso hasta ciertos niveles, es enfocarse en ventas. Marketing y Customer Service, que es otro tipo de marketing, porque Customer Service es lo que te va a traer el siguiente cliente. Entonces, un negocio que todavía no tiene rentabilidad, no puede pensar que necesita un despacho de una firma para que le lleven registros contables a un nivel de una corporación, porque simplemente un dinero que está gastado, o estrategias de planeación de impuestos cuando realmente no tienen rentabilidad, simplemente hecho de que tienen pérdidas es su estrategia de impuestos, porque no van a pagar impuestos si tienen pérdidas. Entonces, claro, a mí me gusta siempre hablar con estos emprendedores que se enfoquen principalmente en ventas, mercadeo, customer service, el servicio al cliente es lo más importante, venta y servicio al cliente para que esos clientes sigan llegando. Hay diferentes segmentaciones dentro del mercado de capitales donde se clasifica cada compañía. Compañías pequeñas realmente son compañías que tienen ingresos entre $500,000 y $5 millones. Es una pequeña compañía. Wow. Hay mucha confusión allá afuera entre lo que es una compañía pequeña, una compañía mediana y un negocio de un emprendedor. Una compañía de menos de $500,000 se le llama Main Street, lo que le llamamos en los países de nosotros menudeo. A pesar de que mucha gente tiene compañías de menos de $500,000 y viven bien, han podido hacer una vida con eso. Realmente lo que tienen es un trabajo, porque el negocio es ellos. Hay en negocios que son de servicios, muchos de esos negocios que no tienen que hacer mucha inversión en equipo, en vehículos, en todo eso, tienen mucha rentabilidad y muchas veces nunca llegan a tener más de $500,000. Pero realmente eso no es un negocio pequeño, eso es un negocio de detalle, un negocio de menudeo. Ese tipo de negocio no necesita tener un abogado si no son personas que necesitan mucho contrato. Necesita tener un bookkeeper, no necesita un CPA in-house, no necesita un contador, que eso es algo que me gustaría también desglosar un poco la diferencia entre los tres. Pero un bookkeeper que le ayude a tener sus libros al día, porque lo más importante de ese tipo de negocio es impuestos, IRS, estar al día con el IRS, estar al día con si tiene que pagar sales taxes, estar al día con eso, y esos son más que registro. No hay mucha estrategia que aplicar ahí. La estrategia número uno de ese tipo de negocio es venta y servicio al cliente. Sí. Este es número uno. Entonces, ese tipo de negocio, porque es gran parte de nuestra audiencia, que todavía está a ese nivel de 100,000 a $500,000,
están tratando de crecer. Obviamente están desarrollando procesos, estrategias, quizás tengan un asistente que le ayuda, como tú dices, alguien para venta, mercadeo y customer service. Con 2 o 3 empleados o personas que le asistan, normalmente una compañía puede crecer a ese nivel, empezando. Ahora, ¿qué tú les recomiendas ya en el sentido de que, ok, estoy teniendo ganancias porque estoy haciendo 250,000, pero me están sobrando $100,000? Entonces, ¿qué estrategia quizá tú le puedas recomendar a nivel fiscal a ese tipo de persona no pequeño negocio, pero persona autoempleada que está empezando con su negocio? Como te dije anteriormente, depende. Sí. Va a depender mucho de qué tan agresivo está haciendo esa persona con su negocio en términos de dónde están saliendo esas ganancias. Son ganancias que son meramente de servicios, donde no tenemos ningún tipo de equipo o ningún tipo de vehículo, ningún tipo de maquinaria donde podamos usar una depreciación. Entonces, ya ahí la estrategia sería el tipo de entidad que está usando. Si está trabajando como persona física, si le conviene más tener una LLC que pueda entonces convertirse en una S Corporation y ser empleados de la compañía. ¿Qué otras cosas pueden ellos dentro de su familia usar para... si la esposa puede ser empleada de la compañía, qué cosas puede ser dentro de la compañía, si tiene hijos con edad de trabajar, qué cosas pueden hacer, de forma que puedan crear cierta estrategia dentro de ser una S Corporation con una nómina, con sus seguros, entre otras cosas. Y ya están, si están viendo ya rentabilidad, entonces ya ahí deben de pensar en tener buenos registros, que lo hace un bookkeeper, no necesariamente un contador, un bookkeeper, y tener un muy buen CPA que sepa y esté constantemente, ya sea trimestral o 2 veces al año, viendo antes que termine el año dónde van a estar su rentabilidad, para ver cuáles pueden ser las estrategias que ellos pueden usar. Una persona que tiene una familia y tiene 2 o 3 hijos, esa es su estrategia. Cuando está haciendo alrededor de $100,000 y ese es su sueldo, ya ahí entran créditos de los niños, créditos de si tienen niños en college, entre otras cosas. A veces se encuentran esas estrategias simplemente dentro de la familia. Si son personas ya que están haciendo más de $100,000 y son solos, entonces ya ahí tiene que usar otras estrategias que depende de qué es lo que ellos quieren lograr. Excelente, excelente. Este tipo de personas que normalmente ya está empezando a hacer dinero, pero ni sabe lo que está entrando ni lo que está saliendo. Solo sabe que están haciendo dinero. ¿Qué tú les recomiendas en cuanto a preparación de impuestos? ¿Cuándo deberían empezar? ¿Qué deberían ellos de tener pendiente en sus estados financieros o en su cuenta de banco? Muchos de ellos ni siquiera quizás tienen un sistema de entrada y salida como QuickBooks. ¿Qué cosas tú les recomiendas ya a ese nivel donde, wow, me está entrando dinero, no sé si me toca pagar, no sé si me van a devolver dinero a fin de año cuando haga los impuestos? ¿Cómo tú ayudarías a esa persona a organizarse de tal manera que cuando sí le toque hacer los taxes, el golpe no sea tan fuerte? Esa es una pregunta muy buena. Lo primero que yo le diría, que es el caso más común, no esperen a diciembre 31 o a enero 1 para llamar a su contador. Ese es el primer consejo que yo le daría. Una persona que está recibiendo ayuda de algún contador o algún servicio como QuickBooks, hay otros que se llaman FreshBooks, hay muchas herramientas que pueden simplemente tú conectarla a tu banco, te pueden ayudar a tener una visión de hacia dónde tu negocio va. Eso no es suficiente porque si no eres una persona que está inclinada a entender la información financiera, es bueno que siempre busque ayuda. Y ahí es donde entra tú saber qué ayuda tú necesitas. Porque una persona... Hay una diferencia que mucha gente no reconoce y es lo que es un bookkeeper, lo que es un contador y lo que es un CPA.
Mucha gente cree que un CPA solamente hace taxes. Mucha gente cree que un contador es un CPA o que un CPA no tiene que ser un contador. Y muchas personas creen que un bookkeeper es un contador. Entonces, ahí es que tú tienes que diferenciar cuáles son esas personas y ver cómo te pueden ayudar. Una persona que es un bookkeeper, en su mayoría, no es una persona que tiene una carrera de contabilidad, sino que puede que haya hecho un curso técnico, puede que tenga experiencia en ciertos software, de ciertos programas de contabilidad y te pueden ayudar a mantenerte organizado. Todo negocio que esté por debajo de $500,000, a veces hasta $1,000,000, recibe mucha ayuda de un bookkeeper. Hay una pequeña cantidad de bookkeepers que son contadores y te pueden ayudar un poquito más a leer la información. Pero en general, un bookkeeper simplemente te va a ayudar a mantenerte organizado. A la hora de leer esa información, se le va a hacer un poquito más difícil. Pero a la misma vez, si tú estás por debajo de $500,000, lo que tú necesitas es estar organizado. Porque ya cuando tú vayas donde esa persona que te va a hacer tus impuestos, si es una persona que también está calificada, entonces puedes usar esa información que la puedes llevar antes de diciembre 31. Ajá. La llevas en noviembre, la llevas en octubre, por favor. Y ese contador te puede ayudar. Ese CPA te puede ayudar. No necesariamente tiene que ser un CPA, puede ser un preparador de taxes. No necesariamente un CPA, puede ser un enroll agent. Luego viene lo siguiente, que es un contador. Un contador es una persona que tiene una carrera de contabilidad. Es una persona que puede tomar esa información que organiza el bookkeeper y leerla. Es la persona que te puede decir, mira, la razón por la que tal vez no tuviste la rentabilidad que querías es porque gastaste mucho dinero aquí y esto cómo podemos arreglarlo. O podemos decir cuáles son las métricas que tenemos que estar pendientes para ver hacia dónde va tu negocio. Un contador, una persona que ya puede ser un financial controller también, que te puede crear algunos presupuestos, te puede crear ciertos forecasts, entre otras cosas. Ya una persona más especializada es el lector de la información financiera. Esa es la persona que lee lo que el bookkeeper acumula o organiza. Un CPA es un contador con una licencia para darle servicio a compañías públicas. Eso es lo que significa CPA. Certified Public Accountant. O sea, no solamente los CPA hacen taxes, pero todos pueden hacer taxes. ¿Entiendes? Están certificados para representar una compañía o una persona frente a la IRS. Entonces, tú puedes tener un CPA para que te haga tus impuestos, porque es muy importante, y tener un bookkeeper para que te mantenga organizado. A medida que vas creciendo, puede que ese bookkeeper ya vayas a necesitar un contador, porque ya necesitas leer la información. Luego que pasas de ser un negocio pequeño a un negocio mediano, que por arriba de $5,000,000, ya se recomienda tener ese contador in-house. Hay otros que son fractional. Y es un tema que abunda mucho porque estas profesiones, hay muchos que se especializan en industrias, entre otras cosas, que ya es cuando el dueño de la compañía, el que corre la compañía, necesita ese extra ojos o mente para que te ayude a analizar esa información financiera. Entonces, estos negocios a los que le estamos hablando hoy necesitan principalmente hablar con ese bookkeeper. Ese bookkeeper va a tener diferentes formas de ayudarte. Depende en la etapa que tú estés. Entonces no tengas miedo de acercarte a un bookkeeper que te ayude a mantenerte organizado, que te ayude a usarlas. Hay muchas herramientas que van desde cero costo hasta muy bajo costo. Un QuickBooks te puede costar hasta $25 mensual. Y hay planes de QuickBooks que te cuentan hasta las millas en base a tu GPS. Y excelente. Tú puedes decir cuáles son las millas de negocio, cuáles son las millas. Es solo una de las características que tiene. Puedes llevar control de tus recibos con fotos, entre otras cosas. Y ese bookkeeper en un plan bien económico te puede mantener organizado y te ayuda a ir acumulando y creando hábitos que te ayuden a crecer tu negocio sin tener que sacar dinero de lo que tú tienes que enfocarte, que es venta, mercadeo y servicio al cliente. Exacto. Me encanta. Me encantó, Vladimir. Cuéntame un poquito, Vladimir, ya cuando la persona dice, ok, voy a establecer una LLC y empieza ya establecido,
quizá un tipo de S corporation donde tiene un sistema de payroll donde se paga el mismo. Ahora, ya con una LLC establecida, ¿qué gasto de negocio puede deducir la persona? Esa es muy buena pregunta. Muchas personas dicen... porque uno dice todo es deducible, sí, pero en realidad, legalmente, ¿verdad? ¿Qué cosas, pues, uno no cae quizá en esa área gris? Sí, hay muchas cosas que son simplemente sentido común. Uh-huh. Todo lo que tú necesites. Que esto es una de las cosas que me dan más risa que yo le digo a la gente. Me dicen, no, que si yo compro un vehículo lo puedo deducir, pero tú necesitas un vehículo para el negocio. No, pero lo puedo deducir. Y yo, ¿tú sabes qué otra cosa tú puedes deducir? Marketing. Gasto de mercadeo, ¿verdad? Y eso te da el más seguro que tú vas a tener más ingresos en vez de un auto que simplemente un vehículo que tú lo que estás antojado de tener un vehículo. Claro. Pero bueno, en sentido general, todo lo que involucre, lo que haga correr tu negocio, es deducible. ¿Qué pasa? Que hay muchos negocios, muchos gastos, muchas inversiones que tú haces que, por ejemplo, si hay inversión tiene un tipo de depreciación o amortización, o si es un gasto que caen dentro de esa área gris y requieren de darle unos pasos extras para saber cómo vamos a reconocer esto como un gasto del negocio. Uh-huh. Porque pueden... un trigger, se me olvida a veces la palabra en español, sino que pueden llamar la atención al IRS y crear una auditoría. Okay. Pero todo lo que sea mercadeo, todo lo que sea gastos de papelería, todo lo que sea gastos de empleados, gastos de servicios de contratistas que sean fuera de tu compañía, todo lo que te requiera a ti para correr tu negocio, son cosas que son gastos que van al P&L. Ahora, ¿qué pasa? Si tú tienes un vehículo y tienes que ir a trabajar, de tu casa a tu oficina, eso no es un gasto del negocio, porque tú tienes que llegar a tu trabajo, sea que sea tu compañía o sea un empleo. Entonces es que están las áreas donde tú tienes que tener cuidado. Ahora, si llegaste al trabajo y de ahí tienes que ir donde un cliente, entonces ya eso es un gasto de negocio. Pero llegaste luego que vas a la casa, eso no es un gasto de negocio. ¿Entendés? Si tienes que comprar ropa, entonces ahí es que tú piensas, esas son el extra step, los pasos extra que tienes que dar para seleccionar. Si tú estuvieras trabajando para una compañía, tienes que tener ropa como quieres y no te lo puedes deducir. Gasto de entretenimiento. Ahí hay un área bien gris donde la gente se confunde cuáles son los gastos. Si en una cena, en un evento, tú no estás con un potencial cliente, no con un cliente, potencial cliente. Sí, un prospecto. Un prospecto. Entonces no es un gasto de negocio. Es simplemente tú estás compartiendo una cena con un cliente o con tu familia. Lamentablemente, eso el IRS siempre es bien meticuloso con ese tipo de gastos. Porque se usa para esconder muchos gastos que no son reales. Están lo que son los gastos de seguro, que también es un área que tiene mucha controversia. Porque tú como empleador puedes pagarle seguro a tus empleados, seguro de salud principalmente. Uh-huh. Tú, si el vehículo está a nombre de la compañía, tú puedes pagar el seguro de tu auto, del auto a través de la compañía, uh-huh, entre otras cosas. Pero está el seguro de vida. El seguro de vida, que he visto muchos casos donde personas dicen, bueno, yo saco un seguro de vida y es un write-off, así que llaman, todo un write-off, un simple gasto de la compañía. Pero de acuerdo al código de la IRS, un dueño no puede pagar su seguro de vida con el dinero de la compañía. Uh-huh. Si la compañía no es el beneficiario. Exacto. Tendría que ser el beneficiario de la compañía, o sea, ser un key person. Lo que se llama key person. Pero si tú tienes simplemente un seguro de vida donde tu esposa, tus hijos son los beneficiarios, eso es un gasto personal. Eso no es un gasto del negocio. Wow. Entre otras cosas, hay muchos gastos que caen dentro de esa área gris, pero hay muchos que son sentido común. Muchos son sentido común, que es lo que te cuesta para correr un negocio. Excelente. Me encantó esa respuesta. Otra pregunta que te quiero hacer ya más relacionada con el cash flow.
para un negocio ya entre los 100,000 y el medio millón, ¿verdad? Basado en tu experiencia, ¿cuál es el cash flow recomendado en cuanto a dinero entrando, dinero saliendo, ganancias a fin de año? ¿Qué es lo recomendable basado en tu experiencia para que el negocio siga creciendo? Te voy a dar la misma respuesta. Depende. Cuando estamos hablando de servicios, sí, porque esto básicamente lo que ustedes hacen es servicios. Tú tienes siempre que evaluar en qué estado está tu negocio. Si eres tú solo y tú sabes los gastos más o menos que tú tienes mensuales para correr tu negocio, entonces lo que le llaman el rule of thumb, el sentido común te dice, un negocio empezando te puede tomar hasta 2 años para ser rentable. Pero luego que tú pasas esos 2 años, también tú tienes que tener una reserva donde tú digas, yo no quiero perder estos 2 años, esos 6 meses. Uh-huh. Si viene un COVID otra vez, si viene una recesión, yo quiero tener mínimo 6 meses de reservas de lo que son mis gastos, de los gastos que yo no puedo negar o que no puedo poner en pausa. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, hay cosas que tú puedes poner en pausa. Tu propio sueldo, lo que tú te pagas, y tú dices, bueno, ya este tiempo me voy a sacrificar por 6 meses y me corto mi sueldo. Pero hay cosas que tú tienes que seguir corriendo. Licencias, rentas, uh-huh. Aplicaciones, software que tienen que seguir corriendo. Porque claro, si no, entonces tu negocio nunca se va a recuperar. Entonces, la recomendación de tú tener cash flow es de 3 a 6 meses, depende en el servicio, en la industria que tú estás. Ahora, yo hablo de servicio porque el servicio te puede dejarte un 40% de ganancia fácil, uh-huh. Hasta un 60% a veces yo he visto en despachos de contadores, de abogados, seguros, este tipo de cosas. Cuando es un negocio que demanda de mucho inventario, cuando es un negocio que demanda de mucho equipo que necesita reparaciones y que es vital para correr tu negocio, entonces ahí cabe hacer una evaluación. ¿Qué edad tiene tu equipo? ¿Qué tanto inventario necesitas para vender? ¿Cuánto tiempo puedes almacenar tu inventario? De manera que tú tengas por lo menos ese even point, el punto de quiebre donde tú puedas decir, con esto puedo mantener mi compañía a flote. ¿Y cuántas veces necesito tenerlo en mi banco en el banco o como inventario para no sé? Entonces, en servicio es fácil, 3-6 meses de más o menos tus gastos. En manufactura, construcción, entonces ya ahí requiere de una evaluación de más o menos la situación del negocio, de los equipos, de inventario, entre otras cosas. Excelente, excelente. Vladi, vamos a hablar un poco de cómo algunos de nuestros servicios que le ofrecemos a nuestros clientes como agentes de seguro tienen que ver mucho con la parte del IRS y cómo el IRS mira quizá ese tipo de producto. Por ejemplo, vamos a hablar primero un poquito de Obamacare. Uh-huh. Obviamente, muchas de las pólizas que nosotros inscribimos, nosotros le aplicamos al cliente para el subsidio federal, donde dependiendo de su ingreso o de lo que el cliente vaya a reclamar en sus taxes, le pueden dar un crédito fiscal bastante alto, donde el seguro quizá le salga $50 o menos, uh-huh. ¿Verdad? Al final del año, pues el mercado de salud le manda una 1095A que ellos tienen que utilizar de esa forma para hacer sus taxes, ¿verdad? ¿Qué tan importante es esa forma al momento de hacer los taxes? Y cómo el IRS mira esos créditos fiscales al momento ya de ese cliente ir donde un contable o ir a hacer sus taxes. Mira, eso es un tema muy importante para dueños de negocios y para el público en general que está usando este sistema de Obamacare o de la Affordable Care Act. Uh-huh. Que lamentablemente lo bautizaron con Obamacare. Sí. De tener cierta comunicación con su agente de seguro, uh-huh. Que le está gestionando estos planes, que a veces mucha gente tal vez lo hacen directamente, pero siempre la recomendación es tener un tercero que no le cuesta nada, sino que simplemente es un servicio prácticamente gratis y que lo ayuda. Exacto.
y esa comunicación con su contador. Porque, ¿qué pasa? Cuando solamente, que es el caso que me ha pasado, tanto positivo como negativo, positivo cuando el agente de seguro de mi cliente está hablando conmigo, que tengo la idea de cuánto va a ser los resultados de ese negocio, y puedo decir, mira, estos van a ser los resultados de él, esto es lo que puede que tentativamente vaya a reportar en su impuesto, en su 1040, ese tipo de cosas, en la 1095, que va a salir en la 1095. Y en base a eso, la gente de seguro tiene una mejor idea de cómo, de qué plan le conviene y cuáles son los créditos que realmente esa persona merita. Correcto. Porque en el caso negativo pasa que, bueno, la gente está hablando con el cliente. Y el cliente, muchas veces por ignorancia y a veces simplemente porque cree que es dinero gratis, dice, no, ponme ahí lo que yo pague lo menos, que yo pague lo menos. Y no está hablando con ese contador que al final entonces le llegan a 1095 y sus ingresos simplemente son tan altos que él ni siquiera calificaba para el plan que tenía. Ay, mi madre. Y ahí entonces tiene que venir con un pago de la diferencia. Porque ¿cómo es que esto funciona? Cuando la gente está corriendo la póliza, en base al ingreso que va a tener ese individuo, se calcula cuál va a ser su prima. Entonces, el Affordable Care Act lo que hace es que dice, yo puedo subsidiarte un 40%, un 50%, este por ciento, en base a lo que tú vas a ganar, porque tú calificas dentro de lo que es el sueldo mínimo general de la población. Exactamente. Entonces, si tú te pasas de eso, entonces es al revés. Tú tienes que pagar más dinero en vez de que este plan te dé créditos. Entonces, si al final del año, cuando tú reportas tus impuestos, que ahí es donde ellos triangulan todo, dicen, ahí es donde realmente se hace el cálculo final, donde dice, tú me dijiste que ibas a ganar 50, ganaste 80, entonces yo te di créditos en base a esa diferencia de los 30, ahora tú tienes que pagármelo de vuelta. Ok, y eso es al momento de que hacen los impuestos. Ese es el momento que hacen los impuestos. Ok. ¿Eso tiene alguna reversión con el IRS? ¿Eso se puede reclamar de que, ay, yo no sabía o... No. Lo bueno es que no es un asunto que vas a ir a la cárcel por eso. O sea, no es un delito federal. Porque en realidad puede que estés ganando $50,000 y hiciste un buen trabajo, te ganaste un bono, cambiaste de trabajo. Mucha gente... Claro, y se le olvidó notificarlo. Exacto, exactamente. Entonces ya el seguro estaba ahí y todo eso. Y dice, bueno, sí, me subió el sueldo. Lo malo es cuando lo haces conscientemente, que no creas que te vas a salir con la tuya, sino... Eso vuelve, porque cuando hagas tus impuestos, entonces o vas a tener que seguir hablando mentiras y entonces en ese momento ya entraste en un círculo vicioso que ya se convierte en un delito federal. Pero si son cosas que por inocencia o por no saber que tal vez tenías que hablar con tu agente de seguro y tu contador, por eso yo les recomiendo, le aconsejo también, no solo a los clientes, sino a los agentes de seguro, que si pueden... tener esa comunicación con el contador lo ayuda mucho. Yo tuve ese caso con un cliente recientemente donde el agente de seguro, una persona que yo conozco, y estaba trabajando con mi cliente y le hicieron el plan y todo, pero antes de someterlo, habló conmigo y ahí descubrimos, su hija ya tiene un ingreso, entonces ya no. Esas son cosas que pasan, que el cliente no lo sabe, pone toda su familia en el seguro, pero ya su hija tenía edad de poder tener ingresos y iba a tener una W2. Entonces ya eso hace... Eso se suma. Eso se suma. Pero el cliente no lo hizo con intención, sino no lo sabía. Entonces ya eso lo pudimos... Entonces él volvió donde el cliente, mira, yo hablé con Vladimir, me dijo que... Entonces... Y ahí simplemente acomodaron la prima. Y ya no hay problema. Entonces, así el cliente al final de año no tiene esa sorpresa de que, pero tú me dijiste que mejor me iban a devolver o que no tenía que pagar y ahora tengo que pagar esto. Entonces, le salvo la reputación, se le salva la reputación a la gente, se le salva una sorpresa al cliente y todo el mundo está contento. Sí, excelente. Me encantó. Y eso es importante que todos los agentes sepan cómo trabajar eso y que trabajen en conjunto. Yo creo que tú dijiste algo clave. Trabajar en conjunto con el contable también.
Entonces, hablando de ese mismo tema en cuanto a los agentes y los productos y servicios que nosotros ofrecemos, también hay otro producto que tiene que ver mucho con el IRS y es la parte de los seguros de vida universales o estos seguros de vida que tienen un aspecto de ahorro, ¿verdad? Y como el IRS creo que tiene un código que quizás me gustaría que abundaras un poquito en cuanto a eso, donde si tú sacas algún préstamo de ese seguro de vida, puede que la persona no tenga que pagar impuestos sobre ese préstamo de ese dinero que ya la póliza ha ido creciendo a través del tiempo. ¿Cómo funciona esa parte? El IRS, ¿cómo ve el IRS a ese tipo de seguro de vida? Y cómo los agentes y los clientes, ¿verdad?, pueden tomar ventaja de quizá ese producto. Exacto. Sí, muy buena pregunta, porque muchas personas están recibiendo malos consejos allá afuera. Muchas personas creando contenido, lamentablemente está confundiendo a este tipo de clientes. Sí. Y es penoso, porque la clave es cuando deja de ser un préstamo y se convierte en un retiro. Ajá. Esa es la clave, número uno. Estos instrumentos que no son más que un instrumento financiero conectado a una póliza de seguro, le permiten a la gente, dentro de lo que yo puedo hablar sin ser un agente de seguro, claro, le permiten a la gente crear seguridad, mitigar un riesgo y a la misma vez crear riquezas con la combinación de estos instrumentos. Entonces, tiene una característica, como tú dices, que pueden tomar un préstamo en contra del valor de la póliza. Ok. Exacto. Okay. Entonces, ese valor de la póliza le permite a ellos resolver cualquier cosa que, sin tener que ir a un banco, básicamente están tomando su propio dinero prestado. Entonces, en vez de ese dinero seguir ganando intereses o creando riqueza, ya el interés básicamente se lo paga el dueño de la póliza. ¿Qué pasa? ¿Dónde entra el IRS y ve eso como un retiro? Porque tú tienes un contrato donde esa póliza tiene una vida y ese dinero debe estar ahí por la vida de esa póliza, ¿correcto? Si tú lo sacas de ahí, entonces tú estás rompiendo ese contrato y ese contrato va a tener penalidad y esos ingresos son diferidos de acuerdo al código del IRS. Y si diferido quiere decir no lo tomas ahora, lo tomas en el futuro. Si lo estás tomando ahora, entonces rompiste el contrato y tienes que pagar impuestos. Tú puedes tomar un préstamo. El préstamo tiene un tiempo para que sea pago de vuelta. Si ese préstamo no se paga, entonces el IRS va a considerar ese préstamo un retiro. Y ese retiro va a tener una penalidad por retirarlo antes de tiempo. Y luego va a ser considerado ingreso para todo lo que sea ganancia, todo lo que sea parte de lo que él pagó. La ganancia que haya producido esa inversión, entonces se va a convertir en un capital gain donde ellos van a tener que pagar impuestos. Ok, perfecto. ¿Tú tienes alguna recomendación en cuál sería la mejor estrategia para quizá retrasar el no pagar impuestos o cómo los clientes deberían, cuál sería la manera correcta del cliente utilizar este tipo de instrumentos financieros? Bueno, lo que yo recomendaría es nunca usen un préstamo de una póliza para artículos de consumo. Excelente. Esto solamente es importante, solamente es factible para una persona si estás tomando el dinero, porque es una inversión, el dinero de una inversión para hacer una mejor inversión. Y que esa inversión, entonces tú puedas traer ese dinero de vuelta. Claro. No tomes ese dinero para comprar un auto, no tomes ese dinero para irte de vacaciones, pensando que entonces lo vas a pagar con tu ingreso. No es inteligente. Porque ahí es como el truco de las tarjetas de crédito. Ahí donde dicen, no, yo la pago los 21 días, me devuelven, me dan los puntos, pero el día que no puedes pagarlo, entonces quedas ahí entre la espada y la pared. Eso pasa con eso. Estos son instrumentos de inversión. Hay muchísimas formas de usarlo que podemos pasar todo el día aquí hablando de ellos, como muchas personas lo usan. Pero
sentido común y la regla número uno de esto es, si vas a tomar este dinero, saca una inversión para hacer otra inversión. No lo use para consumirlo. Excelente. Excelente, Vladi. Te voy a hacer ya algunas preguntas, ya estamos casi terminando, en cuanto a qué tipo de empleado o contratista debería tener quizá ese pequeño negocio, esa LLC empezando. O si tú puedes definir, porque creo que hay mucha confusión en esto, en qué es considerado un empleado para el IRS y qué es considerado un contratista. Para el IRS, un empleado es una persona que recibe un cheque y a final de año todo ese ingreso se le da un resumen en lo que se llama el formulario W2. Es una persona que trabaja directamente para un empleador y recibe paga en base a horas, en base a salario, donde ya sus ingresos son grabados en ese momento, donde ya esa persona está pagando Social Security, Medicare, entre otras cosas. Es una persona que es totalmente dependiente de un empleador. No tiene ningún tipo de ownership, se llama, en esa compañía. Es un empleado. Un contratista o empleado independiente es una persona que trabaja para sí misma. Una persona que no es que tiene una compañía, puede que la tenga, pero esa compañía él es dueño y también trabaja para esa compañía. Entonces ahí es que está tal vez la confusión. Hay gente que puede ser parte dueño de una compañía, pero no trabaja en ella. Eso es simplemente un inversionista pasivo o un dueño pasivo. Un dueño de negocio o un self-employed es una persona como un agente, como un real estate, un agente inmobiliario, que son dueños de su propio negocio. Entonces, eso se puede convertir en una compañía, que es cuando tú tienes un equipo y no depende siempre, la compañía no depende de tu actividad, de tu tiempo, sino que ya delegas otro tipo de tareas al equipo que tienes. Pero el concepto principal es cuando o trabajas para otra persona, eres empleado, o trabajas para ti mismo y eres empleado donde recibes un pago independientemente de los resultados que estés teniendo. Tienes un contrato donde recibes un pago fijo. Ya. Una persona que es empleado propio, todo lo que hace es lo que va a definir lo que gana y ese dinero que gana, esa actividad que tiene es para su beneficio propio. Sí. Al momento de alguien traer a una persona a su equipo, ¿tú recomiendas que sea empleado o que sea contratista si están empezando? ¿O hay ciertas posiciones en una empresa que obligatoriamente tiene que ser empleado, por ejemplo? Sí, van a haber posiciones que tú obligatoriamente vas a tener que tener como empleado, porque si tú no tienes, por ejemplo, en ventas, tú puedes tener contratistas. Consultorios médicos pueden tener, por ejemplo, gente de higiene en base a una producción pueden tener contratistas. En construcción, regularmente tú traes un contratista que te hace la pintura o tú te hace la plomería. Pero luego, hay compañías que hay operaciones, que hay una office manager, que hay una administradora de los otros empleados. Esas son personas que tú no necesariamente puedes medir, no tienes una unidad para pagarle, y esas son personas que regularmente tú vas a tener que tenerla como empleado, o sea, a tiempo completo. En la nómina. Exacto, vas a tener en la nómina. Excelente, excelente. Al momento de financiar, por ejemplo, alguien quiere empezar su pequeño negocio, ¿tú das ese tipo de asesoría? O, por ejemplo, basado en el plan de negocio que esa persona tenga, ¿es recomendable que de una busque un dinero financiado para empezar su negocio? ¿O es mejor, por ejemplo, que tenga un dinero ahorrado y use eso como capital para empezar su negocio? Sí, depende, ¿sabes qué tipo de negocio tú vayas a empezar? Sí. Pero regularmente la regla número uno es que llegue lo más lejos que tú puedas con tu propio dinero.
Ok. antes de tú hacer un compromiso en donde no importa lo que tú vendas, no importa lo que hagas, tienes un pago mensual. Es como la renta. Al banco no le importa si tú vendiste, si se te murió una tía o si te enfermaste de un riñón, tienes que pagarle. Pero si es tu dinero y tu dinero puede aguantar un poco más. Incluso yo iría más lejos. Si todavía puedes levantar capital de amigos y familiares que sean tal vez parte dueño de tu negocio, parte dueño hasta donde llegue, hasta una etapa del negocio, todavía más recomendable. Entonces la regla de oro ahí es, cuando tú estás empezando, trata de tener los menos compromisos fijos Excelente. que tú puedas, donde tengas que tener un pago obligatorio mensual, semanal, cada 6 meses, sino que sea todo alineado a la productividad del negocio. Luego que un negocio está dando miras de que va a funcionar, de que ya ciertos compromisos se pueden hacer, entonces se puede evaluar, ya ir a un banco, tomar un préstamo, un SBA loan. Hay grants también que no necesariamente tiene que ser un préstamo. Pero sí, eso hay que tratar de alargar lo más probable, lo más posible, de no tener que entrar en este tipo de compromiso. Excelente. Muy buen consejo. ¿Cuál ha sido alguno de los retos que tú ves que los pequeños negocios tienen al empezar o durante sus primeros 2 a 5 años? Enfoque. Yo creo que el problema que yo veo más en este tipo de negocio es enfoque y el no tener una noción clara de lo que es ser un dueño de negocio. Lamentablemente y también afortunadamente estamos en una era de la información y hay mucha información buena, pero hay más información mala. Y se mantienen desenfocados tratando de seguir lo que es más fácil, lo que es mejor, lo que hizo fulanito, lo que hizo Perencejo, pero que a aquel le funcionó esto, a este le funcionó esto. Cada persona es diferente, cada persona trae un cliente diferente y cada persona va a dar un servicio en base a lo que cree que es el valor de ese servicio. Entonces, la persona regularmente está muy desenfocada. A mí me gusta un libro que yo leí hace mucho tiempo y siempre se me queda en la cabeza y es The One Thing. Una cosa, la única cosa. Entonces, sí. Es tú poner todos tus esfuerzos, reconocer cuál es esa cosa donde tú vas a poner todo tu esfuerzo, toda tu energía, que va a hacer que todo lo otro se alinee. Y eso se le hace muy difícil. Y yo lo entiendo, porque es que una persona que está empezando un negocio tiene que llevar demasiados platos. Tiene que ser el recepcionista, tiene que ser el que vende, tiene que ser el que compra, tiene que ser hasta el chofer. Pero entre todo eso, si los nuevos emprendedores encuentran qué es lo más importante, si se enfocan día y noche a pedirle a Dios o a quien sea que le demuestre, que le ilumine qué es lo más importante del negocio, y se enfocan en eso. Wow. Entonces, todo lo otro va a funcionar. Porque a veces están tirando dinero, tiempo y esfuerzo en cosas que realmente le están funcionando negocios que tal vez ya tienen 5 años en el mercado o que funcionan totalmente diferente a lo que tú crees que debe ser un negocio. Excelente, Vlad. Te iba a hacer la pregunta del libro, pero ya la contestaste. Excelente. Si le tuviese que dar un consejo, porque tú has tenido un crecimiento en los negocios, tú ayudas a muchas empresas. Si le tuviese que dar un consejo al Vladimir de 20 años, ¿qué tú le dirías? Eso mismo, que me enfocara. Sí. Yo fui si tú hablas con mi mamá o hablas con mis amigos, yo tenía una idea hoy y mañana tenía otra. O tenía una ilusión de este negocio y cómo lo iba a llevar, pero ya mañana lo iba a llevar a otro sitio. Si yo me hubiese enfocado más temprano, claro, Dios tiene un propósito para todo, pero si yo me hubiese enfocado más temprano, yo creo que ya hubiese podido ayudar a muchas más personas de las que he ayudado hasta ahora. Que realmente ese es el propósito. Claro, la madurez me ha ayudado a darme cuenta realmente para qué uno está en negocio.
Que al final del día no es por el dinero, sino es por el impacto que uno puede crear. Pero si yo pudiera hablar con el Vladimir de 25 años, yo me hubiese enfocado y nadie me hubiese sacado de ese camino. Excelente, excelente. Vladi, si quieren comunicarse contigo, alguien de la audiencia que está escuchando esto, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Quizá que tú le des una asesoría en cuanto a los servicios que tú ofreces o cómo tú lo puedes ayudar con su pequeño negocio. Claro. Pueden ir a nuestra página, reconcile.com, se deletrea RECKONCILD, reconcile.com. Mi email es vladimir@reconcile.com y el teléfono de la oficina 321-328-0031. Excelente. Bueno, señores, vamos a dejarlo hasta ahí. Ha sido una tremenda sesión. Yo creo que no ha sido solo un podcast, ha sido un entrenamiento para los pequeños negocios. Y qué espectacular, porque hay muchas de estas cosas que quizás tú no sabías, que ahora sabes. Ahora puedes empezar a implementar con tu negocio, ya sea que estás empezando tu carrera como emprendedor, como autoempleo y tú eres dueño de tu propio negocio, o ya sea que necesitas incorporar una LLC o necesitas mover tu negocio al próximo paso, o ya eres un empresario exitoso y ya tu empresa está generando más de 5 millones y quizás necesita entonces una planeación más avanzada. Bueno, ahí tienes a Vladimir González, amigo, querido, y bueno, gracias Vladimir por compartir tu tiempo. Yo sé que eres bien ocupado. Y bueno, ha sido todo por hoy en nuestro Ideas Edition Podcast. Nos vemos la próxima semana y síguenos en nuestras redes para más información y más contenido como este.